Mario Vargas Llosa, eh, en su libro El pez en el agua, Memorias, hizo algunas críticas en torno a José María Arguedas. José María Arguedas, ya saben, ha sido una de las plumas más importantes del Perú en el siglo XX y es probablemente una de las personas que mejor ha podido entender la cosmovisión andina. Mario Vargas Llosa, en muchas ocasiones, no sé si la palabra es despotricado, pero por lo menos siempre se ha quejado de no haber podido conectar con el votante, sobre todo del interior del país. Por allí que lo hizo un poco con la gente de la costa, pero no pudo concretar, no pudo hacer clic con la gente del Ande, ¿no? Y cuando uno va leyendo El pez en el agua, se va dando cuenta de que ahí hay un algo que le impide poder entender, aun cuando él ha vivido en Cochabamba, él mismo es arequipeño, y recién muy avanzada la edad empezó a vivir en Lima, ¿no? Cuando ya, digamos, tendría sus 15, 16 años más o menos, que estaba en Miraflores y en la casa de los abuelos, un poco antes viviendo con el papá y la mamá y tal. Pero sí que es cierto de que siempre ha habido este tema de que no ha podido conectar con el Ande. En cambio, José María Arguedas sí lo hizo bien. De hecho, Mario Vargas Llosa y José María Arguedas llegaron a tener algún tipo de relación y admiración mutua, ojo, porque normalmente se les ha opuesto. Tan es así que en esta obra, Los ríos profundos, que la tengo acá, el propio Mario Vargas Llosa escribe un prólogo, escribe un prólogo. Voy a leer un poco de Los ríos profundos para aquellas personas que, bueno, no han tenido la oportunidad de leerlo. Aquí está la portada. Y obviamente va a tener un ritmo totalmente distinto al de Mario. Y va a tener una cadencia, una estructura diferente a la de Mario. Y pinta de otra manera eh, la visión o la cosmovisión andina. Yo no sé si me está viendo gente de la sierra, ojalá. Y me gustaría que puedan darme su opinión sobre qué tal José María Arguedas va describiendo el mundo, ¿no? Del Ande. Si ustedes se sienten reflejados, se sienten identificados, sienten que eh, se ven allí, me gustaría ese tipo de opinión para poder contrastar, ¿no? Si es así, pues déjenme sus comentarios. Por otro lado, también déjenme sus comentarios si quieren que siga leyendo esto. Me interesa de que los contenidos puedan llegar por lo menos a más de 1000 visualizaciones, porque dentro de todo esto ya saben que también monetiza. Entonces, hay que tratar también que se mantenga el equilibrio entre aquello que nos gusta y aquello que también al canal le puede ayudar a crecer, a generar también otro tipo de contenido en algún momento, ¿no? Ir evolucionando, ir desarrollando. Pero como análisis también de la sociedad, a mí me parece muy rico leer este tipo de literatura. Vamos a leer. Bien, esta es entonces la portada en donde eh, aparece una escena en una plaza de armas, diría yo, de cualquier provincia o departamento de la serranía de nuestro país. Y empieza así, ¿no? En los ríos profundos, esto es una muy breve reseña, ¿no? En los ríos profundos, obra cumbre de la literatura hispanoamericana, Ernesto, un adolescente sensible y escindido entre su afecto por los indígenas que lo han criado y su presencia o su pertenencia a la clase hacendada, descubrirá en sus viajes por el Perú con su padre y en su estancia en un internado religioso que iniciarse en el mundo adulto es un proceso doloroso plagado de decepciones y dificultades. Los ríos profundos
No son solamente los que corren por el fondo de los barrancos, las fuerzas temibles y purificadoras de la naturaleza. También son las civilizaciones, las creencias, los mitos, que pueden llegar a unirse en el hombre moderno de razas mezcladas en un país donde cohabitan dos culturas. Son el tiempo que transcurre y todo lo renueva. Y aquí viene el prólogo de Mario Vargas Llosa. Un poquito más abajo, esta es, entonces, tararara, aquí está. Ensoñación y magia en los ríos profundos. Este es texto de Mario Vargas Llosa. El hilo conductor entre los episodios de este libro, traspasado de nostalgia y a ratos de pasión, es un niño desgarrado por una doble filiación que simultáneamente lo enraiza en dos mundos hostiles. Hijo de blancos, criado entre indios, vuelto al mundo de los blancos, Ernesto, el narrador de los ríos profundos, es un desadaptado, un solitario y también un testigo que goza de una situación de privilegio para evocar la trágica oposición de dos mundos que se desconocen, rechazan y ni siquiera en su propia persona coexisten sin dolor. Al comenzar la novela, a la sombra de esas piedras cusqueñas en las que, al igual que en Ernesto y en José María Arguedas, ásperamente se tocan lo indio y lo español, la suerte del niño está sellada. Él no cambiará ya, y a lo largo de toda la historia será una presencia aturdida por la violencia con que chocan a cada instante en mil formas sutiles o arteras dos razas, dos culturas, dos clases en el grave escenario de los Andes. Subjetivamente solidario de los indios que lo criaron, me criaron los indios, otros, más hombres que estos, y que para él, ya lo veremos, representan el paraíso perdido, pero lejos de ellos por su posición social que, objetivamente, lo hace solidario de esos blancos de Abancay, que lo indignan y entristecen por su actitud injusta, torpe o simplemente ciega hacia los indios. El mundo de los hombres es para Ernesto una contradicción imposible. No es raro que los sentimientos que le inspiren sean el desconcierto y a veces un horror tan profundo que llega a no sentirse entre sus prójimos en ese mundo, a imaginar que procede de una especie distinta de la humana, a preguntarse si el canto de la calandria es la materia de la que estoy hecho, la difusa región de donde me arrancaron para lanzarme entre los hombres. Hay que vivir, sin embargo, y Ernesto, que no puede escapar a su condición, debe buscar la manera de soportarla. Para ello tiene dos armas. La primera es el refugio interior, la ensoñación. La segunda, una desesperada voluntad de comunicarse con lo que queda del mundo, excluidos los hombres, la naturaleza. Estas dos actitudes conforman la personalidad de Ernesto y se proyectan curiosamente en la estructura del libro. ¿Por qué ese repliegue interior? ¿Qué fuerzas lleva en sí Ernesto que lo ayudan a vivir? Ocurre que hubo un tiempo en que todavía no tenía conciencia de la dualidad que malogra su destino y vivía en complicidad inocente con los hombres, dichoso sin duda al amparo de ese Ayllu que sembraba maíz en la más pequeña y alegre quebrada que he conocido, donde las mamacunas de la comunidad me protegieron y me infundieron la impagable ternura en que vivo. Y los dos alcaldes de esa comunidad india, Pablo Maegua y Víctor Pusa, son las sombras protectoras que el niño convoca secretamente en el internado de Abancay para conjurar sus sufrimientos. La corriente nostálgica que fluye por la novela
proviene de la continua evocación melancólica de esa época en que Ernesto ignoraba la fuerza poderosa y triste que golpea a los niños cuando deben enfrentarse solos a un mundo cargado de monstruos y de fuego. Ese enfrentamiento con el mundo cargado de monstruos coincide con su llegada a Bancay y su ingreso al colegio donde se educan los jóvenes acomodados de la ciudad. Ante ello, Ernesto descubre las diferencias abisales que lo separan de los demás, su soledad, su condición de exiliado. Mis zapatos de hule, los puños largos de mi camisa, mi corbata, me cohibían, me trastornaban. No podía acomodarme. ¿Junto a quién? ¿En dónde? Ya no puede volver atrás, retornar al Ayllu. Ahora sabe que él tampoco es indio. No puede, pero, a pesar suyo, sin darse cuenta, tratará locamente de hacerlo y vivirá, como hechizado por el espectáculo de su inocencia perdida. Este estado de añoranza y solicitación tenaz del pasado hace que la realidad más vivamente reflejada en los ríos profundos no sea nunca la inmediata, aquella que Ernesto encara durante la intriga central de la novela situada en Abancay, sino una realidad pretérita, decantada, diluida, enriquecida por la memoria. Este determina también el lirismo acendrado de la escritura, su tono poético y reminiscente y la idealización constante de objetos y de seres que no son dados, tal como el propio Ernesto los rescata del pasado a través de recuerdos. En el último capítulo de Los ríos profundos, Ernesto se pasea por el patio del colegio, más atento a los recuerdos que a las cosas externas. En verdad, esta es una actitud casi permanente en él, incluso cuando su atención recae en algo inmediato que parece absorberlo. Su conciencia está confrontando la experiencia presente con otra pasada, apoyándose en lo actual para impulsarse hacia atrás. Ya desde las primeras páginas de la novela, el niño lamenta melancólicamente que su padre decidiera irse siempre de un pueblo a otro cuando las montañas, los caminos, los campos de juego, el lugar donde duermen los pájaros, cuando los detalles del pueblo empezaban a formar parte de la memoria. Es fácil suponer que desde entonces hay ya en él una determinación voraz, captar esa realidad fugitiva, conservar en su espíritu las imágenes de los paisajes y pueblos donde nunca se queda. Más tarde, vivirá de esas imágenes. Los recuerdos afloran a la mente de Ernesto ante cualquier circunstancia como si se tratara de un viejo y con una precisión desconcertante. El charango formaba un torbellino que grababa en la memoria la letra y la música de los cantos. Ocurre que es un ser eternamente consagrado a la tarea de recordar, pues el pasado es su mejor estímulo para vivir. En el colegio es significativo que el padre director lo llame loco, tonto vagabundo, por no ser como los otros. Sueña con huir para reunirse con su padre, pero no lo hace y espera, contemplándolo todo, fijándolo en la memoria. En una novela tan visiblemente autobiográfica, se puede decir que Arguedas ha trasplantado de manera simbólica a la narración su propia tentativa. Ese niño que el autor evoca y extrae del pasado en función de una experiencia anterior de su vida, está presentado en una actitud idéntica, viviendo también del pasado, como en esas cajas chinas que encierran cada una caja más pequeña, los ríos profundos. En él, la materia que da origen al libro es la memoria del autor. De ella surge esa ficción en la que el protagonista a su vez vive alimentado por una realidad caduca. Va solo en su propia memoria. Tras esa constante operación de rescate del pasado, Ernesto descubre su añoranza de una realidad,
no mejor que la presente, sino vivida en la inocencia, en la inconsciencia, incluso cuando todavía ignoraba, aunque estuviera sumergido en él y fuera su víctima, el mal. En Abancay, los días de salida, el niño merodea por las chicherías, oye la música, y allí me acordaba de los campos y de las piedras, de las plazas y los templos, de los pequeños ríos a donde fui feliz. La idea de felicidad aparece ya, en esta evocación, asociada más a un orden natural que social. Habla de campos, piedras y pequeños ríos, porque esta es la otra vertiente de su espíritu, el vínculo más sólido con la realidad presente. En cierta forma, Ernesto es consciente de esa naturaleza suya refractaria, a lo cual pasadista y a menudo intuye su futuro condicionado por ella. Los domingos, sus compañeros de colegio cortejan a las muchachas en la plaza de armas de Abancay, pero él prefiere vagar por el campo, recordando a esa joven alta, de hermoso rostro, que vivía en aquel pueblo salvaje de las huertas de Capulí. Sueña, entonces, con merecer algún día el amor de una mujer que pudiera adivinar y tomar para sí mis sueños, la memoria de mis viajes, de los ríos y montañas que había visto. Habla de sí mismo en pasado, como se habla de los muertos, porque él es una especie de muerto, vive entre fantasmas y aspira a que su compañera futura se instale con él entre esas sombras familiares idas. Un muerto, pero solo a medias, pues aunque una visible muralla lo aísla de los hombres con quienes se codea, hay algo que lo retiene todavía, como un cordón umbilical en la vida presente, el paisaje. Esa impagable ternura que el niño se resiste a volcar en sus condiscípulos crueles o en los religiosos hipócritas o fanáticos del internado, y que no tiene ocasión de entregar efectivamente al indio, prisionero, como está de una clase que practica sin decirlo una severa segregación racial. La verterá en las plantas, los animales y el aire de los Andes. A ello se debe que el paisaje andino desempeñe en este libro un papel primordial y sea el protagonista de mayor relieve de la novela. No es sintomático que el título Los ríos profundos aluda exclusivamente al orden natural, pero este orden no aparece en la novela contrapuesto al humano y reivindicado en tal sentido. Todo lo contrario, se haya humanizado hasta un límite que va más allá de la simple metáfora e invade el dominio de la magia. De una manera instintiva, oscura, Ernesto tiende a sustituir un orden por otro, a desplazar hacia esa zona del mundo que no lo rechaza los valores privativos de lo humano. Ya hemos visto que a veces concibe una filiación entre él y el canto de una ave. En otra ocasión protestará con vehemencia contra los hombres que matan con ondas a los pájaros y a los loros, y en el primer capítulo de la novela se conduele amargamente por un árbol de cedrón martirizado por los niños cusqueños. Furioso, clama más tarde contra aquellos que matan al grillo, que es un mensajero, un visitante venido de la superficie encantada de la tierra. Y en Abancay una noche se dedica a apartar los grillos de las aceras donde corrían tanto peligro. En el capítulo titulado Sumbaeyu hay una extensa, bellísima y tierna elegía por el Tancaeyu, ese tábano de cuerpo afelpado que desaparece en la luz y cuya miel perdura en aquellos que la beben como un aliento tibio que los protege contra el rencor y la melancolía. Siempre que describe flores, insectos, piedras, riachuelos, el lenguaje de Arguedas adquiere su temperatura mejor, su ritmo más logrado, el vocabulario pierde toda aspereza. Reúne los vocablos más delicados, discurre con animación, se musicaliza, endulza y exalta las imágenes pasionales. El limón abanquino,
grande, de cáscara gruesa y comestible por dentro, fácil de pelar, contiene un jugo que, mezclado con la chancaca negra, forma el manjar más delicado y poderoso del mundo. Arde y endulza, infunde alegría. Es como si se bebiera la luz del sol. Este entusiasmo por la naturaleza, de raíz compensatoria, colinda con el embeleso místico. El espectáculo de la aparición del sol en medio de lluvias dispares deja al niño indeciso y anula en él la facultad de razonar. Ese arrobo contiene en sí una verdadera alienación, extraña en germen, una concepción animista del mundo. Su sensibilidad exacerba hasta el ensimismamiento por la realidad natural. Exas- perdón, su sensibilidad exacerbada hasta el ensimismamiento por la realidad natural llevará a Ernesto a idealizar paganamente plantas, objetos y animales, y a atribuirles propiedades no solo humanas, también divinas, a sacralizarlas. Muchas de las supersticiones de Ernesto proceden de su infancia, son como un legado de su mitad espiritual india, y el niño se aferra a ellas en una subconsciente manifestación de solidaridad con esa cultura. Pero, además, su propia situación explica y favorece esa inclinación a renegar de la razón como vínculo con la realidad y a preferirle intuiciones y devociones mágicas. Desde su condición particular, Ernesto reproduce un proceso en el indio, que el indio ha cumplido colectivamente y es por ello un personaje simbólico. Así como para el comunero explotado y humillado en todos los instantes de su vida, sin defensas contra la enfermedad y la miseria, la realidad difícilmente puede ser lógica para el niño paria, sin arraigo entre los hombres, exiliado para siempre. El mundo no es racional, sino esencialmente absurdo. De ahí su irracionalismo fatalista, su animismo y ese solapado fetichismo que lo lleva a venerar con unción religiosa los objetos más diversos. Uno sobre todo que ejerce una función totémica a lo largo de la novela, el zumbaillo, ese trompo silbador que es para él un ser nuevo, una aparición en el mundo hostil, un lazo que me unía a ese patio odiado, a ese valle doliente, al colegio. El desamparo alimenta supersticiones de Ernesto. El mundo es para él un escenario donde oscuras fuerzas batallan contra el hombre indefenso y atemorizado que ve por doquier la presencia de la muerte. Esta es anunciada por el chichirinca, una mosca azul que zumba en la oscuridad y que siente al que ha de ser cadáver horas antes y ronda cerca. Además, hay la peste que en cualquier momento puede venir subiendo la cuesta, disfrazada de vieja, a pie o a caballo. Frente a tales amenazas, el hombre solo puede recurrir a deleznables exorcismos mágico-religiosos que humillan todavía más su suerte. Los indios repugnan del piojo y sin embargo les muelen la cabeza con los dientes. Pero es contra la muerte que hacen eso. Cuando muere la opa, Ernesto corta las flores del patio del colegio, donde los alumnos venían a copular con la infeliz porque creían que, arrancada esa planta, echadas al agua sus raíces y la tierra que las alimentaba, quemadas sus flores, el único testigo vivo de la brutalidad humana que la OPA desencadenó por orden de Dios, había desaparecido. Refractario a los otros, Ernesto lo es también a aquello que los otros creen y adoran. Su fe no es la de ellos, su Dios no es el de él. En el interior de ese mundo cristiano en el que está inmerso, el niño solitario entroniza una religión personal, un culto subrepticio, una divinidad propia. De ahí su hostilidad hacia los ministros de la fe adversaria. El padre director del internado, el santo de Abancay, es presentado ante el lector como encarnación de la duplicidad humana y cómplice de la injusticia.
Una ola de furor irrumpe en los ríos profundos cuando asoma este personaje. El discurso masoquista que el padre director pronuncia ante los indios de Patibamba y su alocución untuosa y falaz para aplacar a las mujeres sublevadas rozan la caricatura. Ni el gamonal que explota al indio, ni el soldado que lo reprime, son tan duramente retratados en los ríos profundos como el cura que inculca la resignación y combate la rebeldía con dogmas. Esto se comprende. El asiento de la novela, ya lo dijimos, es la realidad interior, aquella donde el elemento religioso despliega sus sutiles y eficaces poderes. El gamonal no aparece sino de paso, cuando el problema del feudalismo andino es mencionado con frecuencia e incluso alegóricamente representado en la ciudad de Abancay, pueblo cautivo levantado en la tierra ajena de una hacienda. Desde su refugio interior, Ernesto participa de la pugna terrible que opone al indio y a sus amos. Dos episodios fundamentales de la novela dan testimonio de esta guerra secular. El motín de las placeras, los estragos de la peste. Son los dos momentos de mayor intensidad, dos radiadores que desplazan una corriente de energía hacia el resto del libro, dinamizando los otros episodios concebidos casi siempre como cuadros independientes. Y es como si esa lava que brota de esos dos cráteres abrazara al narrador, ese niño cohibido y retraído, y lo convierte en otro hombre. Son los momentos en que la nostalgia es sumergida por la pasión. Cuando las placeras de Abancay se rebelan y los vecinos de la ciudad se parapetan en sus casas acobardados, Ernesto se lanza a la calle y corre regocijado y excitado entre las polleras multicolores de las indias, cantando igual que ellas en quechua. Y más tarde, con esa propensión suya a sacralizar lo vivido y proyectar su experiencia del mundo en mitos, Ernesto hace de Felipa, la chichera caudillo, un símbolo de redención. Tú eres como el río, señora, no te alcanzarán, ajaillas, y volverás, miraré tu rostro que es poderoso como el sol del mediodía, quemaremos, incendiaremos. Es curioso cómo un libro volcado hacia el mundo interior que extrae su materia primordial de la contemplación de la naturaleza, de la doliente soledad de un niño, puede de pronto cargarse de una violencia insoportable. Arguedas no se preocupaba demasiado por el aspecto técnico de la novela e incurría a veces en defectos de construcción, como en el capítulo Calicanto, donde el punto de vista se traslada sin razón de la primera a la tercera persona. Pero a pesar de ello, su intuición solía guiarlo certeramente en la distribución de sus materiales. Esos coágulos de violencia cruda, por ejemplo, insertados en el cuerpo del relato, son una proeza formal. Desde la primera vez que leí Los ríos profundos hace años, he conservado la terrible impresión que deja uno de esos coágulos que ilumina la historia con una luz de incendio. La imagen de la niña en el pueblo apestado, con el sexo pequeñito cubierto de bolsas blancas de granos enormes de piques. Estos minúsculos cráteres activos que salpican la lisa superficie de la novela crean un sistema circulatorio de emociones, tensiones y vivencias que enriquecen su belleza con un incontenible flujo de vida. Una conciencia atormentada, un niño al que contradicciones imposibles aíslan de los demás y enclaustran en una realidad pasada cuyo soporte es la memoria, un predominio del orden natural sobre el orden social. No faltará quienes digan que se trata de un testimonio enajenado sobre los Andes, que Arguedas falsea el problema al transponer en una ficción las mistificaciones de una realidad en vez de denunciarlas. Pero el reproche sería injusto y equivocado. Es lícito exigirle a cualquier escritor que hable de los Andes dar cuenta de la injusticia en que se funda allí la vida, pero no exigirle una manera de hacerlo. Todo el horror de las alturas serranas está en los ríos profundos, es la realidad anterior,
el supuesto sin el cual el desgarramiento de Ernesto sería incomprensible. La tragedia singular de este niño es un testimonio indirecto, pero inequívoco, de aquel horror. Es su producto, es su confusión, en su soledad, en su miedo, en su ingenua aproximación a las plantas y a los insectos, se transparentan las raíces del mal. La literatura atestigua así sobre la realidad social y económica, por refracción, registrando las repercusiones de los acontecimientos históricos y de los grandes problemas sociales a un nivel individual. Es la única manera de que el testimonio literario sea viviente y no cristalice en un esquema. Mario Vargas Llosa. Esta es la intro que escribió Mario Vargas Llosa para reseñar, para adelantar, para resumir y para bosquejar, obvio, con su propio prisma, con sus propios lentes, el, el contexto y el núcleo del propio libro escrito por Arguedas. Este libro es uno de los libros más importantes de la literatura peruana, porque permite entender mejor el pensamiento andino, que además es el pensamiento predominante del Perú. Y no solamente del Perú, de Bolivia, de Chile, ¿no? De buena parte también de Argentina, el norte de Argentina, Ecuador y alguna parte también de Colombia incluso. ¿Mm? El pensamiento andino, que es el pensamiento del pueblo inca y de las culturas anteriores a ellos. Así que vamos a empezar con la lectura. Y no más, solamente en el texto de Vargas Llosa me voy llevando media hora. Y estoy pensando si lo voy a continuar o voy a hacer otro video. Voy a hacer otro video, empezando con esto. Si les ha gustado, quieren leer la obra o escucharla, leerla junto a mí en todo caso, denle un like al video. Si yo veo que tiene muchos likes y veo que tiene muchos comentarios, y llegamos en poco tiempo a más de 1000 visualizaciones y ojalá más, la leemos. ¿Qué les parece? ¿No? Ponme, si quiero, leámosla. Una cosa así. Y vamos con todo. Porque está bonita.